antes para luchar contra el ilícito. Vamos a ver. Dos militares que prestaban servicio en la unidad de control aduanero UCA fueron asesinados a principios de marzo en una emboscada preparada y ejecutada por contrabandistas. El hecho ocurrió en la comunidad Cahuana, ubicada en la provincia Sabaya del departamento de Oruro. La trágica muerte de ambos servidores mereció una rápida respuesta de la institucionalidad democrática. El presidente Evo Morales remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que autoriza a militares y policías el uso de armas de fuego de manera proporcional al riesgo de los operativos en la lucha contra ese delito transnacional. Y por eso hemos decidido crear un viceministerio de la lucha contra el contrabando que está bajo la tuición del Ministerio de Defensa. Gonzalo Rodríguez asumió la mañana del jueves pasado el cargo de primer viceministro de lucha contra el contrabando en un acto que se realizó en Palacio de Gobierno y donde el presidente Evo Morales anunció la construcción de cuarteles con el fin. El Estado pierde 350 millones de dólares debido al contrabando que se practica especialmente en la frontera con Chile. El Ejecutivo exhortó a los sectores sociales a respaldar la lucha contra el contrabando y advirtió que quienes alientan esta actividad son cómplices de un delito que daña a la economía nacional. Bien, 350 millones de dólares pierde económicamente el país a consecuencia de este ilícito transnacional. Pero le vamos a dar la bienvenida al viceministro Gonzalo Rodríguez. Es el primer viceministro de lucha contra el contrabando. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, muy buenos días. Viceministro, se señala que el contrabando y quienes practican el contrabando no tiene patria, ¿no? Es un daño económico y las cifras lo muestran. Cada año son recursos millonarios que pierde Bolivia. ¿Cómo se va a trabajar de manera conjunta? Porque ahora hay un viceministerio, si bien ha estado trabajando la aduana, ha estado trabajando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ¿cómo se va a articular el trabajo conjunto y cuáles van a ser los ejes principales de la lucha contra este mal que no es nuevo? Cuando en una responsabilidad tan grande hay tantas cabezas, pues hay el problema de que nadie sabe en realidad qué es lo que está haciendo el otro. Al crear el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, la idea de nuestro hermano presidente es que haya una sola cabeza para cumplir con esta misión. ¿Qué quiere decir eso? Que no debajo, sino junto con el Viceministerio, que es operativo, que es la diferencia con otros viceministerios. Estaremos trabajando con las Fuerzas Armadas, con la Policía, con la Aduana, con ANH, y con la Fiscalía y otras instituciones del Estado para poder cumplir el mandato político, que es detener el contrabando. Y para nosotros la única forma, después de haber hecho un diagnóstico, para poder detener el contrabando no es en el interior del territorio, y eso quiero ser claro. Vamos a tener que articular una estrategia para cumplir con este mandato en la frontera. ¿Dónde está el problema? Donde nace el contrabando, debe morir el contrabando. Esa es nuestra idea global. ¿Y el por qué hago esta aseveración? Ya hemos hecho un pequeño diagnóstico, nos hemos constituido a la frontera. Hemos estado analizando la problemática de la frontera desde Pisiga hasta Llica, detrás del Salar de Uyuni. Y vemos frontera con Chile. Y vemos primero de la parte de Bolivia cómo opera esta gente. A Pisiga llegan diariamente alrededor de 40 camiones vacíos. Una vez llegan a Pisiga, inmediatamente se van a los diferentes garajes que existen en la zona. Entrando a los garajes ya perdemos el control. De la parte de Chile, ¿cómo operan? Hay una población que se llama Cariquima, que está en línea recta a 17 kilómetros de la frontera, al interior de Chile. Esta comunidad es bastante grande, tiene hasta una pista de aterrizaje. De esta comunidad
que es el último lugar donde esta gente que se dedica a lo ilegal se aprovisiona de víveres y combustible, salen hacia 8 puntos fronterizos de Bolivia. Uno de los más importantes es Pisiga Bolívar, que está en la frontera con Bolivia, en la parte de Chile. Desde ahí hasta Bellavista, pasando por Chacoma, Bellavista, están estos 7 puntos, de ahí se bifurcan a estos 8 puntos en la frontera. En la parte de Pisiga Bolívar, ellos descargan la mercadería y muchos de los vehículos son pequeños, son tipo camiones Cóndor. 3 de esos camiones hacen un camión F12, F8 de esos doble eje que están en la parte de Bolivia. Llegan y comienza el traslado hormiga hacia territorio nacional, con carritos, ¿no? Toda la noche trasladan y llenan esos camiones. Y acá la pregunta es, ¿por dónde ingresan estos camiones hacia el territorio nacional? ¿No? Ya estamos hablando de un solo hito, que es en Pisiga. Y así vamos bajando al hito 36, 40, hasta Bellavista, y la forma de operar es la misma. Llegan, hay unos playones en la parte de Chile donde llegan los camiones, llegan, no sé si llegan por la parte de Bolivia o por atrás, los camiones bolivianos cargan y se internan en territorio nacional. Es por eso que nosotros consideramos que la única forma de detener este flagelo en seco es en la frontera. Viceministro, perdón, Ivonne, ¿llegan por caminos de herradura? ¿Son caminos que ya están hechos o de pronto se hacen caminos en el contrabando? Caminos, hemos visto desde las alturas, son caminos bastante trillados y anchos, bien mantenidos. No quiero hacer aseveraciones todavía, sería especular en este momento. ¿En el lado chileno o en el lado boliviano? Chileno. En el lado boliviano, una vez que ingresan a territorio nacional, existen 1000 caminos, o sea, de un camino de ingreso de la frontera, porque estamos hablando de 8 ingresos que vienen de Cariquima, ya pasando la frontera boliviana, pues ya se bifurcan hacia todo lado. ¿Por qué? Las condiciones geográficas del terreno permiten que vayan bifurcándose. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Si nosotros hacemos la lucha contra el contrabando en el interior del territorio, es pues imposible. Es como agarrar un sedazo, poner los 5 dedos y echar ahí agua. Nunca vamos a detener eso. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenemos que parar este flagelo con una buena estrategia y una cobertura de seguridad adecuada en la frontera, antes que ingresen o una vez que han ingresado al territorio. Y para eso tenemos que generar pues estrategias operativas adecuadas yo considero que son diferentes realidades en cada una de los trechos fronterizos, porque ustedes saben que la frontera con la hermana República de Chile abarca 3 departamentos, Potosí, Oruro y parte de La Paz. Entonces las realidades son diferentes. Acá estoy hablando de una realidad que nace en un pueblo bastante grande en Chile. Desde ahí es que hacen la incursión, yo diría militarmente la penetración al territorio nacional con mercadería ilegal. Viceministro, cuando decíamos que quien realiza contrabando no tiene patria, estamos hablando de personas definitivamente que no tienen mayor problema de enfrentarse a las fuerzas del orden. De hecho, este ilícito ha cobrado la vida de miembros de las Fuerzas Armadas. Es por eso que ahora el viceministerio, la importancia de la creación del viceministerio, pero también una ley que les respalda para el uso de armas. Usted hablaba en su momento, y el presidente también lo hacía, de la construcción de cuarteles en la frontera que pueda permitir luchar contra el contrabando. Sin embargo, cuando usted nos habla y dice tenemos que hacer la lucha no solamente en este lado, sino también en el otro lado, ¿cómo van las relaciones con Chile en el tema de contrabando?
Nos imaginamos que debe ser importante también relacionarse con ellos para hacer una lucha conjunta. La idea es esa, que debemos reunirnos, pero no en la actualidad. Primero tenemos que estructurar un sistema de defensa para evitar que ingresen estos ilícitos al país. Una vez estructuremos y tengamos ya una organización adecuada a nuestros objetivos políticos, militares y policiales, ahí sí podemos hablar de ya reunirnos con nuestros pares en Chile. En la actualidad no me parece todavía el momento para eso. Primero tenemos que estructurar, tenemos que organizarnos. A mí me preocupa el descuido que tenemos de la línea fronteriza y a causa de ese descuido viene esta forma de operar de esta gente sin escrúpulos ni patria, porque para ellos lo que interesa es el dinero, se olvidan del sentimiento de patria. Otra evaluación que hacía en la zona es que los pobladores que se encuentran en la frontera tienen 2 nacionalidades y se ven muchos vehículos con placa chilena a los 50 kilómetros hacia el interior nuestro. Entonces, para esto es necesario que vayamos haciendo un análisis profundo, ¿no?, viendo nuestra realidad para poder ejecutar las operaciones que necesitamos. ¿Y ahí cobra importancia la construcción de los cuarteles? No son cuarteles, son puestos militares adelantados, porque la cobertura estratégica, de seguridad estratégica en el país se da por los puestos militares adelantados. Consideramos nosotros que estos puestos militares adelantados tienen que ser fortalecidos, inicialmente, con la construcción de nuevos puestos militares adelantados. Segundo, con un adecuado apoyo logístico. Hay lugares donde no hay agua y las Fuerzas Armadas, particularmente nuestro ejército, hacen mucho esfuerzo para hacer llegar cada 15 días agua. Y hay lugares donde lamentablemente la población que se encuentra cerca de la frontera pues está en contra del control. ¿Y qué hace? Nos bloquean, apedrean a nuestros soldados y nuestros policías. Entonces todo esto tiene que ser evaluado para poder en un futuro muy cercano tener una lucha frontal contra el contrabando, directa, detener o bajar por lo menos al 90% este ilícito, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos las herramientas y lo más importante, el apoyo de nuestro hermano presidente para cumplir con esta misión. Viceministro, usted tocaba, creo, el núcleo de todo lo que viene a ser la lucha contra el contrabando. Primer elemento que usted lo ha podido detectar, en Cariquimia, que es este lugar, es una población chilena muy cercana a la frontera con Bolivia, usted decía 16 kilómetros aproximadamente 17. De Bolivia. ¿Esto quiere decir que ese es el centro de operaciones, viceministro? Un primer elemento, el centro de operaciones de donde se trae la mercadería de contrabando a Bolivia. Segundo elemento, en Pisiga llegan previo 40 camiones, no sé si será diariamente, sí, aproximadamente 40 camiones diariamente, porque estos datos son reveladores, viceministro. 40 camiones en Pisiga que están preparándose para ir a recoger seguramente toda la mercadería de contrabando, y luego hay el contrabando hormiga. Si se hace ese operativo diario, vamos a llamarle operativo de contrabando, viceministro, y luego se ingresa a territorio boliviano de manera tan sutil, porque ya son caminos de herradura, y claro, el contrabando es hormiga, ¿cómo controlar? Tenemos una frontera muy grande con Chile, muy grande. ¿Ha pensado usted cuál sería la estrategia, particularmente ya desde estos elementos que usted ha detectado, para poder hacer un alto, un freno a este ilícito? La estrategia justamente la explicaba anteriormente, es detener el contrabando en la frontera. Nosotros, las Fuerzas Armadas, el Ejército particularmente, tiene identificados 112 pasos en los 700 kilómetros, 112 pasos.
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Identificar esos pasos y tener las estrategias necesarias para bloquear cada uno de estos. Ahora, en los pasos donde ingresa mercadería legal e ilegal, como es en Pisiga, bueno, el trabajo tiene que ser arduo y con más coordinación, considero, con nuestra aduana nacional. Ahí sí, la aduana tiene que tener todos sus medios para poder identificar, llevar como un embudo a un lugar y controlar. Y acá haría una reflexión a todos aquellos que se dedican a la actividad ilegal. Paguen sus impuestos, les va a salir mucho más barato que hacer este tipo de operaciones donde ponen en riesgo todo su capital. Que empiecen a legalizar sus actividades, y para eso está nuestra aduana. Desde mi punto de vista, esa sería la solución para ellos, y no seguir fomentando estas actividades criminales. ¿Cariquimi es el centro de operaciones del contrabando? De una parte. De una parte. De una parte. Estamos hablando desde de un frente en Bolivia, desde Pisiga hasta Chacoma, Bellavista más o menos, tal vez Llica, que está detrás del Salar de Uyuni. Todo ese frente, a ese frente de ahí se reparte. Hay 8 puntos identificados por donde ingresan, que hemos estado en los 8 puntos. Viceministro, sin lugar a dudas, menudo trabajo le espera a usted, porque sabemos que es gente sin escrúpulos y usted mismo lo había adelantado. ¿Cuán importante es la ley dentro del trabajo que va a realizar el viceministerio, pero cuán importante también es a la cabeza del viceministerio el trabajo de la aduana, de la policía, que seguramente van a coadyuvar en el trabajo que realiza el viceministerio? Nosotros consideramos que el trabajo de equipo, la planificación centralizada y la ejecución de operaciones descentralizadas nos va a llevar al éxito que queramos. Yo no le veo otra solución. La aduana, nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas y las otras instituciones del Estado debemos trabajar en equipo. Ahora hay una sola cabeza, entonces vamos a poder pues crear estrategias adecuadas a la realidad en la cual nos encontremos en cada uno de los sectores donde tengamos que operar. Si uno hace un análisis de la explicación que he hecho de un pedacito de la frontera, con seguridad que esta misma característica tienen hacia el norte y hacia el sur. Deben ser poblaciones cercanas a la frontera, desde donde van y se disgregan. Y otra cosa que hemos visto, que también ya había repetido anteriormente, los caminos de aproximación desde Cariquima hasta la frontera son bien mantenidos, son anchos, no, realmente bien mantenidos. Por eso digo, son vías de penetración al país. Viceministro, estos puestos militares adelantados, ¿se ha diseñado qué características van a tener, qué cantidad de personal? Porque es una frontera muy, ya lo vuelvo a reiterar, bastante amplia con Chile. Usted decía que hay que llevar incluso agua y otros seguramente elementos que son necesarios. ¿Se ha calculado la cantidad de personal que se va a necesitar, militar, policial? Tenemos ya una evaluación anterior, no me gustaría todavía dar cifras, porque las cifras con relación al personal que necesitemos, porque yo estaba pensando en líneas defensivas a lo largo de la frontera, fortaleciendo en los lugares específicos de penetración del contrabando, con reconocimientos permanentes paralelos a la frontera, más atrás con equipos altamente móviles, para cuando pasen esta línea podamos interceptar, con comunicaciones adecuadas a nuestra necesidad, con el empleo de drones también. Me olvidaba comentarles, llegando a Bellavista, entre Bellavista y Llica, nosotros sentimos un pequeño sonidito arriba en el cielo, sí, cuando nos detenemos con la columna para que hagan la revisión de llantas y estas cosas,
y levantamos la cabeza y era un dron que nos estaba controlando el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nos andan siguiendo, utilizando drones. O sea, tienen alta tecnología los contrabandistas. Tecnología, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad preocupa porque saben dónde estamos y qué estamos haciendo. Ahora, viceministro, hablando de tecnología, también se prevé utilizar tecnología, tendría que ser mucho mejor la tecnología que utilice el viceministerio para también hacer la lucha a este ilícito. Sí, nosotros vamos a comenzar, estamos comenzando. Sí. Y para comenzar una estructura, una organización, tenemos que iniciar con lo que tenemos. Y en función a las necesidades que vayamos viendo, tenemos que fortalecer el Estado, tengan la certeza de que va a apoyar a esto. Y los resultados que queremos con esta nueva estructura y esta organización y estas estrategias que vamos a utilizar, con seguridad que van a tener buenos resultados. Y ahí vendrá pues el apoyo logístico, ¿no? No podemos estar encapsulados en un lugar por falta de medios. Y la realidad que yo veo es eso, estamos encapsulados. Pues tenemos que darnos libertad de acción en la frontera. ¿Qué es lo que necesita de manera inmediata, viceministro? Considero que primero tenemos que comunicarnos de puesto a puesto. Comunicaciones. Comunicaciones. No solamente radiales, también con caminos que nos comuniquen y estemos vinculados y articulados de cada puesto a cada puesto. Posteriormente a eso debemos elaborar un buen apoyo logístico que vaya del interior hacia la frontera. Cuando tengamos esos dos elementos, podremos ya estructurar adecuadamente la lucha contra el contrabando, ¿no? Y llegar, desde mi punto de vista, podemos llegar a detener hasta un 90% si ponemos en práctica el control de fronteras. Eso, bueno, de todos modos, eso es también... un reto. Claro. Es un reto, un desafío. Es un reto definitivamente, pero vemos el positivismo también del viceministro. En cuanto ya al viceministerio, para iniciar este trabajo, sabemos que es muy pronto, viceministro, y que de repente nosotros le estamos presionando, queriendo saber cómo va a trabajar y todo aquello, pero ¿ya ha pensado en cómo estructurar su viceministerio? Es decir, ¿usted tendrá directores que se encarguen de una u otra cosa? ¿Ya se está viendo ese tema? Este viceministerio es netamente operativo. Entonces nos estamos organizando, pero considero que nuestra organización tiene que ir de afuera hacia el interior. ¿Qué quiere decir eso? Primero tenemos que estructurar el cómo vamos a detener el contrabando. Después tenemos que estructurar nuestros equipos altamente móviles. Después nuestra reserva, porque nunca debe uno operar sin una reserva, porque si nos sobrepasan, después sí estamos arruinados, ¿no? Y para luego ya hacer una estructura en el viceministerio y un comando estratégico operativo, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por la frontera, no vamos a empezar desde La Paz, vamos a empezar de afuera hacia adentro. Es por eso que todavía no voy a dar y aseverar el cómo vamos a estar organizados. En esta primera evaluación, que no es nuevo seguramente, viceministro, un primer elemento es que hay un elemento permisivo por parte de Chile para la llegada de contrabando a Bolivia. Ese es un primer elemento que está absolutamente claro, viceministro. Acá pues la legalidad está dada por el pago de impuestos, y aquí también es molestoso para uno que en la parte de estos contrabandistas en Chile paguen impuestos, ¿no ve? Y al pagar impuestos, ¿qué pasa? Pues el Estado también los protege. Y no quieren pagar impuestos en la parte nacional. Entonces, la policía, ningún estamento del Estado de Chile tiene por qué ir contra ellos, porque están pagando sus impuestos. Y tampoco va a tener interés en hacer una lucha frontal contra el ilícito, porque en esa parte no hay ilícito. Claro, ellos están legales hasta la frontera. Donde comienza su ilegalidad es en la línea de frontera. Entonces ese también tiene que ser un tema de análisis muy profundo. Viceministro, hay comunidades, se ha denunciado, comunidades, pobladores que protegen a los contrabandistas. ¿Cómo se va a trabajar
con esas comunidades? Porque imagínese usted que reciban beneficios de los contrabandistas, porque no se entendería de otra manera. ¿Por qué protegen a los contrabandistas? Tienen que recibir algo a cambio. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Es otra de las fases o retos que tenemos para poder operar. Tenemos que hacer nomás acción cívica, visitar las comunidades, inicialmente las que se encuentran en la línea de frontera o cercanas a la línea de frontera. Nosotros vamos a estar visitando comunidad por comunidad y haciéndoles entender que no pueden proteger pues lo ilícito. ¿Se sabe cuántas comunidades más o menos hay en toda esa frontera que es tan amplia? No, todavía no tengo, les mentiría si adelantar algo, pero en este espacio de frontera que hemos visitado, cerca de la frontera, yo he visto unas 6 comunidades que cuando afectan sus intereses, pues van, tocan la campana y apedrean a nuestros soldados, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que trabajar. Y si nosotros hacemos una estructuración en función a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de la policía, la constitución política del Estado, y hacemos entender a esta gente que están protegiendo a delincuentes, ellos van a entender, ¿no? Esta gente entiende, no todos son gente mala o violenta, no, entiende. Por ejemplo, en esta zona, hacia el salar de Coipasa, hacia el salar de Uyuni, hemos visto grandes extensiones de producción de quinoa, donde nuestros campesinos están trabajando ahí, están cosechando, están haciendo secar su quinoa, etcétera, etcétera. Y si nosotros protegemos la frontera, también nos estamos protegiendo a ellos, les estamos dando la seguridad, y eso hay que hacerles entender. Seguramente en el futuro, viceministros, también se verán las condiciones, porque hay información de que les dan mejores condiciones a nuestros productores en Chile. Habrá que estudiar cuán cierto es eso, para aplicar también alguna forma de compartir con las comunidades sus necesidades, que creo que va a ser fundamental. ¿Usted va a estar de manera permanente en frontera, viceministro? Sí, tenemos que, el mandato de nuestro hermano presidente ha sido claro. Me dijo que tú eres tropero y tienes que conducir las operaciones. Entonces vamos a estar allá y también vamos a estar en La Paz, porque tenemos que hacer las gestiones necesarias para poder apoyar este reto que está asumiendo el Estado boliviano. Gracias, viceministro. Antes de terminar, pues quisiera hacer un comentario sobre lo que ocurrió el día de ayer, cuando nos trasladábamos hacia la frontera, cerca de Zabaya. Delante de nosotros chocaron 2 minibuses, uno que venía con contrabando, que después supimos que era contrabando, y uno de pasajeros que venía de la parte de Oruro. Chocaron y no frenaron, o sea, un choque violento. Nosotros al choque, al minuto llegamos, y el vehículo blanco estaba ardiendo. Con los miembros de las Fuerzas Armadas fuimos a apagar, pues agarrábamos extintores y no podíamos, todos los extintores se acababa y listo. Se fueron a ayudar. Entonces, sí, y con arena, con palas y todo eso, y con los vehículos separamos los dos. Nos costó bastante separar los 2 vehículos, donde en el minibús rojo había mucha gente herida, porque estaba con harta gente. Evacuamos a los heridos, sacamos a los fallecidos al costado de la carretera, hasta que llegó nuestra policía, y ya con ellos, ya es la función de ellos, les entregamos y dejamos que ellos hagan las investigaciones correspondientes. Entonces, nosotros fuimos a colaborar, pero acá lo preocupante es cómo estos delincuentes utilizan las redes sociales para amenazarnos de muerte y mentir. ¿Qué pasó? Ellos, mediante las redes sociales, dicen que perseguíamos al minibús y que les estábamos disparando, y a causa de eso se ocasiona la colisión y el choque. Eso es falso. Es falso. Nosotros lo que hemos hecho es estar en el momento para poder colaborar a los heridos de la zona. Sería bueno que les pregunten pues a todos aquellos que han estado allí,
Habían 2 buses que después llegaron con una comisión de estudiantes desde Sucre que también vinieron y ayudaron. Muchos filmaban en vez de estar ayudando y filmando ahí la desgracia de otros, que es doloroso. Pero acá lo que preocupa es que mediante las redes sociales traten de tergiversar la verdad de los hechos inicialmente. Segundo, que vayan y a los miembros de las Fuerzas Armadas vayan y los amenacen de muerte. Eso no está bien. Y la gente cree. Es una forma de querer intimidar el trabajo de las Fuerzas Armadas. Uno, intimidar y desvirtuar nuestro trabajo. Acá mi persona ha estado en el lugar del incidente, es por eso que puedo hablar con elementos de causa. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque a partir de la fecha seguramente van a haber muchas denuncias en contra de mi persona y de las Fuerzas Armadas y la policía. Yo lo que les voy a pedir que nos pidan nuestra opinión, vamos a venir, les vamos a decir la verdad, no les vamos a mentir. Estos individuos, estos delincuentes, están desprestigiando a las Fuerzas Armadas y a la policía, y por ende al gobierno. Entonces no debemos permitir, hay que nomás hacer un análisis de la información que dan mediante las redes sociales esta clase de gente. Y es que también, viceministro, hay que tomar en cuenta que para ellos es un golpe fuerte la creación de una ley y de un viceministerio que esté a cargo de luchar contra ese ilícito. Gracias, viceministro, por la aclaración más que todo a la población. Muchísimas gracias. No, y le deseamos éxito en sus funciones y sobre todo el acompañamiento de los bolivianos y las bolivianas que quieren y aman a su patria, porque, claro, van a haber amenazas, no solamente amenazas, viceministro, han asesinado ya militares en el cumplimiento de la lucha contra el contrabando, y seguramente eso, más lo que usted nos ha contado, que tienen alta tecnología, drones para hacer el seguimiento de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, denota la intencionalidad que tiene los contrabandistas. Bien, nosotros nos vamos, Ivonne, agradeciéndole a toda la gente el habernos acompañado. Claro que sí, gracias por estar con nosotros, viceministro, y nosotros tenemos que despedir como siempre mostrándoles imágenes.